Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. De 2022, ¿verdad? En la iglesia Alfa y Omega de Torremolinos, con el pastor Bernard y sus preciosos jóvenes, sus líderes, ¿verdad? Estela y Marjorie y Catherine. Qué bueno, 3 líderes, mujeres valientes. Creo que algunas ya os he dado la palabrita de este invierno, por lo menos este invierno o este año, no sé. Quien no se la haya dado, os vais a coger la palabrita. Michelle, ¿tú te has cogido una? ¿Dos? Es una promesa preciosa de Dios. Luego, tú ya tienes la tuya ahí, Catherine, Marjorie, que está en color rosa. A ti no te he dado. Gracias. ¿A ti te ha dado una? ¿Cuál? Vale, profesor. ¿Cogiste la tuya? Me he quitado el azul. Hay otro azul. Hay otro azul. Guardárosla ahí un momento. Guardárosla ahí un momento porque en algún momento os preguntaré cuál os ha tocado, qué promesa os ha tocado. Todas las promesas del Señor son buenas y suelen tener también una demanda o un requisito que debemos cumplir para poder echar mano de ellas y hacerlas nuestras, pero a través de Jesús, que se hizo por nosotros maldición en la cruz, para que nosotros recibiéramos la bendición de Dios, a través de Él todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí y amén. Eso quiere decir, se cumplirá. Claro que sí. Sí, a Katia te he dado, ¿no? ¿Al pastor le he dado? Es verdad, claro. Nadie pasa por estos momentos sin haber recibido mi palabrita. Es una bendición de Dios, es una bendición de Colombia al mundo. El colombiano dirá, aquí te pillo y aquí te bendigo. Gloria a Dios. Pues es una alegría estar con vosotros. No importa que seamos pequeños, no importa, es decir, que seamos pocos. Porque el Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la iglesia en la China, que ha sufrido mucho bajo el régimen comunista, un régimen comunista cruento, brutal, por más de 70 años, ellos entienden bien que la iglesia es donde están 2 o 3 congregados en su nombre, porque tienen que reunirse a veces en un bosque, en una cueva, en una casa en la ciudad, pero venir uno, dejar pasar un rato, viene otro,
Y cuando se ponen a cantar, a veces ellos tienen que empezar. No levantan la voz, solo están cantando en su corazón, en su mente, para que no les escuchen los vecinos. Y ellos dicen, la iglesia en la China, a veces hay pastores que los han metido en la cárcel y se han pasado allí 20 años en una prisión, siendo torturados, en trabajos forzados, muy difícil. Y lo difícil ya no es que sufra un pastor, sino que se queda sufriendo su mujer, que la persiguen fuera, sus hijos, que tiene que cuidar de sus hijos, cuando le dejan tener 2, porque en la China, con uno que tengas, ya si viene otro te lo hacen abortar, obligatoriamente. Y entonces sufren mucho las esposas y los que están fuera. Imagínate una esposa esperando 20 años, no sabiendo si su marido ha muerto o no. Y ellos han dicho, la iglesia en la China es como un bambú, que es un árbol muy usado por ellos para diferentes cosas, en tiempo de invierno. Cuanto más los cortan, más crece. La iglesia en la China ha llegado a ser posiblemente 100 o 120 millones de personas. En esas condiciones han crecido. Hay pastores que son pastores que tienen que supervisar miles de congregaciones por cómo se aumentan. Es maravilloso. Y eso bajo un sistema opresor muy difícil. Y ellos han entendido que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, el Señor está en medio de ellos. Entonces no tiene que ver con que sea una congregación de 200 o de 500, no. Aquí el Señor está con nosotros y el Señor tiene una obra para hacer en esta tarde. Sois muy fieles, sois muy esforzados, sobre todo las mujeres, porque prácticamente las mujeres lo están llevando. Seguramente que algún joven nos verá por el vídeo también. Nos gustaría hablaros de un reto. Yo creo que todos los jóvenes sois muy valientes para los retos. Y es según hemos orado mi mujer y yo, que me ayudará en un momento, porque sabéis que yo no lo suelo hacer solo. Yo doy un poquito la introducción y preparo el camino, y ella es muy maestra de la palabra de Dios y es muy ordenada y muy metódica. Pum, 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 pum. Yo cuando hablo, yo voy así, bum, bum. Pero no creáis, voy avanzando. No doy. Hola chicos, hola Billy, hola Samuel. Nos alegramos de veros, tendríais que estar aquí con los jóvenes. Hasta ahora. Cuando queráis volvéis. A la merienda. Entonces, bueno, sí, en fin, que ella nos va a explicar un poquito. Lo que pensamos que queremos animaros es a evangelizar. ¿Cómo evangelizar? ¿Qué evangelio anunciamos? ¿Cómo compartimos el evangelio? ¿Cómo compartir tu testimonio? Entonces quería contaros muy brevemente el mío. Yo nací en Colombia, de joven, muy jovencito, fui a la capital, porque yo nací en la provincia, en los campos, y a los 17 años yo siempre fui católico. Mi madre, antes de morir, que yo tenía 10 años cuando ella murió,
es otra historia un poco difícil, pero antes de ella morir me dio la primera, el bautismo, porque me iba a morir, parece, y ella corrió, encontró a una madrina y me llevó a la parroquia y me bautizó. Y luego me hizo la primera comunión. Y para mí eso fue importante, pues era lo único que tenía. Nunca me enseñaron a orar ni a leer la Biblia, pero Dios siempre, recuerdo un hombre que tuvimos que ir a traer unas cosas de su finca y empezó por la noche una tempestad y él me dice, levántate, levántate, que vamos a orar, que Dios proteja los cultivos. Para mí era la primera experiencia de alguien que oraba así, que no fuera en la misa. Y eso me dejó marcado, aunque yo luego me olvidé de niño, pero eso nunca se me ha olvidado, que ese hombre, de hecho, cuando íbamos de camino y le dieron una bebida en el camino, nosotros nos hemos criado con una bebida fermentada que se llama guarapo. Él no pedía guarapo, él pedía agua. Y el agua de esos campos no es potable. Entonces él la cogía y oraba para purificarla y para tomarla. Y todo eso yo eso nunca lo había visto, ¿no? Pero a los 17 años en la capital yo discutía con una tía, la tía Rosa. Y la tía Rosa hacía poco se había hecho evangélica con su marido. Y entonces, tía, tal, yo era muy testarudo, ¿no? El enemigo le tiene a uno muy engañado en su cabeza. Y era religioso, pero yo era sincero. Porque iba a la misa, a veces yo como niño, yo solo. Y entonces digo, tía, yo quiero ir donde usted va, porque les voy a convencer que están equivocados. Era muy testarudo, padre, muy, muy orgulloso. Y sí, hijo, sí, tú ve allí, tú ve. Y entonces allí me fui. Ese día ella, por algunas circunstancias, no pudo ir al culto, pero fui con un familiar suyo y allí me senté. Y, en fin, lo que pasó no me extrañó tanto. Era la primera vez que yo entraba a una iglesia que no era católica. Y entonces había un predicador invitado. Dijo, el que quiera pedir a Dios perdón por sus pecados, que venga aquí al altar, se arrodille conmigo y ore. Y entonces yo allí inmediatamente dije, wow, sí, quiero. Pero se desató dentro de mí una lucha interior. Yo quería pasar adelante, pero algo me retenía. Es como si estuviera sentado en el banco y no me podía levantar. No me podía levantar. Entonces, por eso es importante, en momentos así de la evangelización, estar orando por las personas que están tomando una decisión. Entonces, yo no sé cómo, yo creo que fue el Señor, que el Espíritu Santo me cogió y me puso aquí. Y me arrodillé con ese hombre, el predicador, me arrodillé. Y lo único que yo recuerdo que él me pidió que repitiera es, Dios, perdona mis pecados. Jesús, sé mi Salvador. Y seguro que diría más cosas, pero a mí solo se me quedó eso. Y yo lo dije. Y me levanté. ¡Wow! Yo quería comerme el mundo. Me entró una alegría que yo nunca había sentido antes. Fui a donde la tía, a su casa. Tía, me he convertido. Y su marido me confesó años después, el evangélico también. Me dice, esa alegría que tiene Leopoldo, a ver si es algo pasajero. Y yo doy testimonio que por la gracia de Dios han pasado 43 años, gracias, 45, y la alegría no solo se ha mantenido, sino que va en aumento. Mi conversión fue ese día, año de 1977, un domingo por la tarde en Bogotá, Colombia.
Y ese mismo día la líder de jóvenes, porque en esa iglesia había reuniones de jóvenes, que creo que le llamábamos la sociedad juvenil. El culto era culto de las damas y la reunión de jóvenes era la sociedad juvenil. No sé por qué le llamaban así. Y ella se levanta, Elena, y dice, mirad, bueno, mirad, no, porque en Colombia no se habla así, pero miren, vamos los jóvenes a hacer unos deberes para la próxima reunión. Vamos a trazar, a dibujar los viajes apostólicos, los viajes misioneros de Pablo, del apóstol Pablo. Y yo ahí sentado, ya convertido, yo dije, yo lo hago. Entonces yo creo que en ese momento nació en mí la vocación misionera, sin yo saberlo. Entonces me pasaron esas dos cosas, voy a decir que sean una, pero yo creo que fueron dos, esa cosa en ese momento. La siguiente cosa que me pasó es que a mí todo lo que me decían no tenían que explicármelo o convencerme. Yo simplemente lo hacía y lo obedecía para mí. Entonces me dijeron que tenía que bautizarme en agua, aunque yo de niño fui bautizado en la Iglesia Católica. Pero yo no lo cuestioné. Yo digo, vale, yo me bautizo. Mi tía me regaló una Biblia, empecé a leer, tenía mucha hambre de la oración, de siempre. La segunda cosa, el bautismo en agua. Morir con Cristo a nuestra vieja vida, a nuestro pecado, salir del agua, resucitar con Cristo una nueva vida. Y la tercera cosa que me pasó, que el mismo año, 1977, que dijeron, hay un retiro de jóvenes. Yo estaba estudiando mi secundaria, era un buen colegio, un colegio técnico, o sea que para mí me lo tomaba muy en serio. Y hay un retiro de jóvenes, pero yo todo, allí donde iba. Y el tema, yo no sé si tocaron otro tema, pero a mí solo se me quedó ese, los pastores. Jóvenes, vamos a orar para que seáis bautizados con el Espíritu Santo. Otra vez el altar. Dios ha hecho ese acto tan sencillo de llamar al altar en mi vida, lo ha usado muchas veces. Así me convertí, así recibí el bautismo del Espíritu Santo. Estaba sentado atrás, había muchos jóvenes, era un retiro grande, creo que nacional. Y cuando yo me levanté, el Señor me dio una fe tan bonita que yo creo que nunca he tenido esa fe en mi vida en otro momento. Cuando yo me levanté, dije, ya lo tengo. ¡Wow! Pasé adelante, me puse a orar con todos esos jóvenes que yo no conocía y, curiosamente, yo empecé a pedir por ellos, que ellos fueran bautizados en el Espíritu Santo. Yo no estaba pidiendo por mí. Era curioso cómo Dios estaba confirmando en mí desde ya ese llamado a la intercesión, a la oración. Entonces, mientras yo estaba pidiendo por ellos, ¡wow! Una catarata de lenguas por boca, un lenguaje que yo nunca, obviamente, no había aprendido, solo sabía hablar español, castellano, ¿no? Y empecé a orar en lenguas. Eso fue glorioso para mí. Fue tan glorioso que me perdí la comida del mediodía. Yo, que a mí nada me hacía perder ninguna comida, ¿no? Y yo me la perdí, me quedé ahí orando, tal. Fue un momento tan glorioso. Ese mismo campamento, el pastor, le pidieron a él y él me pidió a mí que predicara en la calle, porque hacían ahí por una manzana grande una marcha y se paraban en las esquinas. Dice, tú vas a predicar.
Y yo empecé ahí al público, a la calle, al aire libre. Ahí empecé a predicar inmediatamente. Entonces, quería preguntaros, si me permitís, los que nos están viendo en el vídeo, también la pregunta va para vosotros. ¿Tienes estas 3 experiencias en tu vida? Ahí has experimentado la conversión a Cristo, has sido bautizado en agua, has sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Puedo haceros esas preguntas? ¿Sí? ¿Os gustaría contestarme, Mayerly? ¿Las 3? Qué bonito, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Y la 4 refiriéndose a un llamado misionero? Vale. Evangelizar también. ¿Puedes contarnos algo? ¿No te importa pasar aquí un momento? De cada una de ellas. Si nos lo cuentas en 2 minutos o 3. No, las 3 o 4 o 5 en un... ¿No te importa pasar para que te vean sin la mascarilla? Y bueno, en 3 minutitos o eso nos cuentas cómo te convertiste al Señor. Bueno, así muy rapidito. Bueno, la primera era cómo recibí al Señor, ¿no? Bueno, yo también vengo de una familia muy católica y también tenía una prima, bueno, no era tía, pero era prima, y yo sé que ellos oraban mucho por nosotros. Y bueno, yo estudiaba en una escuela de monjitas, pero al lado de mi casa vivía una mujer que era evangélica y ella ponía altavoces como estos con alabanzas. Y eso me llamaba mucho la atención y me gustaba. Entonces yo me escapaba de mi casa y me iba para su casa cuando hacían reuniones. Y hubo un día muchos días, que hacían el llamado para recibir al Señor. Y bueno, hubo un día en el que me hicieron así. Alguien me hizo así y entonces yo pasé y recibí al Señor. Y bueno, ¿fue una invitación parecida a esto? Era en una casa muy humilde, en un patio de una casa muy humilde, con un matrimonio que amaba mucho a Dios, que servía mucho a Dios, y fueron utilizados para un avivamiento de jóvenes. ¿Qué año? ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 11 años. Hace como 11 años, sí. ¿Y eso fue aquí en Torreón? No, eso fue en Honduras. ¿En Honduras? Sí, eso fue en Honduras, en mi país, en una casita muy humilde. Todos los días hacían el llamado. Y un día, pues, una hermana me hizo como así, como un empujoncito, que a veces necesitamos. Pero yo quería. Y bueno, era un requisito en la escuela de monjitas ir a la iglesia. Y entonces, como que ya eso estaba en mí también, como el llamado para el Señor y estar con Él. Porque era un requisito ir a la iglesia, entonces en mi casa había una Biblia y yo, bueno, pues voy para la iglesia, yo asimilaba que había que llevar la Biblia. Y cuando estábamos en la misa, el sacerdote dijo, vamos a leer Juan. Y entre lo que yo buscaba, él empezó a hablar y yo no me dio tiempo ni de leer lo que dijo. Pero yo la leía, aunque nadie me explicara, yo la abría para ver qué decía la Biblia. Y bueno, ¿cuál era la otra? ¿Esa fue tu conversión? Sí. ¿Cómo fuiste bautizada en el agua? ¿Por inmersión? Sí, bueno, eso fue hasta que llegué aquí. Llegué a España. Y bueno, había un hermano que se iba a ir para Brasil, me acuerdo, y hicieron el anuncio de que le iban a bautizar. Entonces, cuando le hicieron el anuncio, yo sentí en el corazón así, pum, 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 pum. Y le fui a preguntar al pastor que si yo también me podía bautizar cuando este hermano Y nos bautizamos el 11 o el 7 de marzo con un frío y una agua muy congelada. Quedó muerta y congelada.
Sí, quedó muerta y congelada. ¿Hablando de cuándo fue esto? Pues eso sería hace 5 o 6 años, más o menos, en el 2000. Sí, hace más, sí. Era Sunanda, ¿no? El esposo de Sunanda. Así que él y yo nos bautizamos aquí en la playa, aquí abajo. Muy bonito. ¿Te bautizaste tú sola o con tu hermana? Yo sola, ellas no habían llegado todavía. Solo estaba mi mamá y yo. Crisia que andará por ahí. Por ahí. Sí. ¿Y sobre el bautismo del Espíritu Santo? También fue aquí en España. ¿La iglesia también? Sí, pero fue en mi habitación. Fue en mi habitación. Bueno, yo tenía en ese tiempo, no sé si alguien me había escuchado en ese tiempo, decir que yo tenía citas con Dios, que después de las 11 de la noche yo no hablaba con nadie. Entonces yo me ponía en una esquinita de mi casa y yo, bueno, me imaginaba que tenía una cita con Dios, una mesita, y así compartiendo con Dios, y así todas las noches. Todas las noches ya no contestaba teléfono, nada, y así fue que recibí. ¿Qué pasó? Fue... Tú le dijiste, Señor, lléname con tu Espíritu. No, estaba orando y de repente empecé. Ajá. ¿Y tú sabías que era? Sí, sí. ¿Alguien te lo había explicado? Sí, había escuchado mucho de él, pero fue así. Yo oraba toda la noche, pero de repente ya empezó con el Espíritu Santo. Ya. ¿Con el Espíritu Santo hace cuánto tiempo? Pues soy muy mala apuntando fechas, ahora que me doy cuenta. Sería hace unos 6 años más o menos. Tengo 8 años estar aquí, 6 años. ¿Antes 6 del años. bautismo en agua? Sí, fue antes del bautismo en agua. Fue antes del bautismo en agua, sí. Gloria a Dios. Y luego dijiste que el Señor te ha llamado a la evangelización y a la misión. Sí, empecé a ir a la evangelización. Bueno, eso fue un tema eso ya impone, impone un poquito más, pero me gustaba. Y bueno, iba y bueno, me ponía muchas veces con Catherine a verla cómo ella hablaba y todo, y ya luego en el autobús hablaba con alguien, bueno, siempre o por el móvil o algo así, o en el ascensor. El otro día le dije a una señora que el Señor nos guarde porque ella dice que a todos nos va a dar el COVID. Y ella me volteó a ver así como, no esperaba que yo le dijera eso y se fue enganchadita la señora. Pero vamos a la evangelización, este jueves fuimos y fue muy glorioso. Fue muy glorioso, sí. ¿Esto es con Joseph? Sí, ajá. Solo ir los jueves, ella va más. Sí, Catherine, tú vas más. Sí, y luego las misiones, pues hace unos años fui a Colombia. Sí. Ajá, fui a Colombia y bueno, ahí fue donde... Su matrimonio, Rafael y... Sí, estuve con ellos, aprendí mucho de ellos. En Pereira. En Pereira, sí. Justo el jueves encontramos una mujer de allí. Sí, de su iglesia. Sí. Y entonces una hermana me dice, Marjorie, ven, mira que ella es de Anserma. Y yo, Anserma. Porque yo, Caldas, sí, esa es como la región. Es donde Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Pues yo estuve ahí. Sí, wow. Sí, y bueno, aprendí mucho de ellos y creo que con otro matrimonio también, con David y Laura, que son un matrimonio joven, son jóvenes también, aprendí. David y Laura. No David y Diana. Sí, fue con ellos que fuimos. Todavía no conocía yo a David y a Laura y con ellos fue que... Y el año pasado fui a... ¿Cuánto tiempo? Fuimos poco, 20 días más o menos, 20 días. ¿De esta iglesia cuánto fuisteis? Yo, Sí, ¿y de la finca? de la finca 2 y de Granada una chica, 4 chicas. Y El trabajo era con los niños. bueno, la chica de Granada estuvo más con los niños. Yo estuve más con las jóvenes. De la iglesia. Sí. ¿Y
importa compartirnos tu promesa? ¿Es esta que está aquí? No, esa es la de Cristian. ¿Quieres compartirnosla? ¿Qué es lo que sientes que el Señor te ha dado? Amén. Dice, bueno, la mía es de poder. Wow, vale. Y dice, Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Esa es mi promesa. Salmo 18:32. Salmo 18. Él es el que me arma de valor como de valentía, ¿no? Y Endereza. endereza mi camino. Sí, hace recto. Amén. Qué bueno. Amén. Pues muchas gracias. Gracias. Marjorie. Gracias. Wow. Qué hermoso. Bueno, preparaos. No os voy sucesivamente a preguntar a todas, pero quizás luego os preguntamos a los demás o a alguno más. ¿Vale? Muy hermoso el testimonio. Entre tanto, si me permitís, pues eso le voy a pedir a mi esposa. Bueno, os digo, no, ella lo ha contado muy bien, pero yo os sugiero y os dejo como deberes, si podéis escribir en 3 minutitos ese testimonio de conversión al Señor que sea entendible para una persona que no conoce el lenguaje evangélico, pero que todavía tiene que entender. Entonces, mi esposa va a venir y nos va a ayudar a explicar unas cosas, yo también, qué evangelio anunciamos. Entonces, a través de tu testimonio, que tú puedas transmitirle qué es el evangelio, pero vamos a ver un poquito qué elementos tiene. Entonces, entonces que podáis en vuestra libreta anotar más o menos 3 minutitos cómo le explicarías a alguien tu vida antes de Cristo, tu encuentro con Cristo y qué pasó después de tu encuentro con Cristo, qué cambios hubo, antes, durante, después, en 3 minutitos, que una persona que no viene a una iglesia evangélica pudiese entender cómo tú tuviste un encuentro con el Señor y qué importante fue para ti, ¿vale? Entonces os dejo esos pequeños deberes ahí de escribir un testimonio de 3 minutos, ¿vale? Tu testimonio de conversión personal, ¿vale? Entonces, si yo preguntara ¿qué es el Evangelio? O cuando compartimos el Evangelio con alguien, ¿qué es esa? Dime una palabra o dos, si te puedo pedir, Catherine. 1, 2 palabras, 2 frases. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué Evangelio anunciamos o cuál es el mensaje que anunciamos? Una buena noticia de salvación, las buenas nuevas de salvación. ¿Vale? ¿Alguien tiene otra frase? Michelle, ¿tú tienes una frase en tu mente? ¿Qué es el Evangelio? ¿No? ¿Vale? Kevin, ¿tú? ¿Qué es el Evangelio? Muy bien lo ha dicho, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vale, pues mi esposa nos va a dar algunas pinceladas, algunas pequeñas explicaciones, a ver si os ayudan. Pero está muy bien la respuesta de Catherine. Amén. Quizás podemos ver cuál fue el mensaje que predicó o que predicaba nuestro Señor. Cuando Él empezó a predicar el Evangelio, ¿cuál fue su mensaje? Esto lo podemos ver en Marcos 1:15. Marcos 1:15. Si alguien lo quiere buscar o si queréis yo lo leo, como queráis. Marcos 1:15. Este es el mensaje
del Evangelio y cómo lo predicó nuestro Señor. ¿Quién lo tiene? Michelle, ¿tú lo tienes? ¿O Catherine? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que parte de este versículo es como un resumen del mensaje que predicaba nuestro Señor, como predicaba el Evangelio, que decía: arrepentíos y creed, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos son dos elementos muy importantes para nuestro mensaje. Arrepentíos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, o sea, pedir perdón a Dios por haber pecado contra Él, por haber pecado, y luego tenemos que creer, poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. No creer en muchas cosas, sino creer que Jesucristo, poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Él es nuestro único Salvador, nuestro único Señor. Y ese es el resumen del mensaje del Evangelio. Es como Él lo predicaba y es nuestro ejemplo. Y en Mateo 10, versículo 7, Mateo 10, versículo 7, vemos que Jesús instruyó a sus discípulos que predicaran de la misma manera que Él. Entonces, si alguien lo quiere leer en Mateo 10, 7. Mateo 10, 7, ¿lo tienes tú, Kevin? Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Amén. Entonces, como Él les instruyó a ellos, Él dijo, yendo, predicad. Esta es la manera que quiero que prediquéis, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio, entonces, es un llamado al arrepentimiento de los pecados y a la fe en la persona de Jesús y su obra redentora, Él como nuestro Salvador. El pecador se reconoce como tal, el pecador reconoce que ha pecado, porque no podemos ser salvos de unos pecados que pensamos que no hemos cometido. O si pensamos que somos buenos y que yo no he hecho mal a nadie, porque necesito un Salvador. Entonces, ¿no? Entonces tenemos que estar convencidos de que hemos hecho mal, hemos pecado. Y no hay otra solución, la única solución es recibir el perdón de nuestros pecados a través de nuestro Salvador. Entonces, primero tenemos que reconocer que hemos pecado para recibir el perdón y creer que Jesús nos puede salvar. Y el apóstol Pablo dio un resumen de lo que es el corazón del mensaje del Evangelio en 1 Corintios 15, 3 a 7. 1 Corintios 15, 3 a 7. Si alguien lo quiere leer, 1 Corintios 15, 3 a 7. ¿Lo tienes, Kevin? Puedes leerlo si quieres. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Amén. Y último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Entonces, vemos también que Pablo, inmediatamente después de recibir este mensaje del Evangelio, ¿qué hizo? Recibió el mensaje del perdón de sus pecados y dijo, ¡qué bien! ¡Qué bien! Ahora puedo vivir cómodamente, ahora no tengo condenación, ahora... ¿O qué hizo? Inmediatamente después de recibir el mensaje del Evangelio. ¿Qué hizo? Bueno, vamos a verlo. Hechos 9, 17 a 20. Hechos 9, 17 a 20. Hechos 9, 17 a 20. Marjorie, ¿lo tienes tú? Léelo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Después de recibir a Cristo como su Salvador y ser bautizado, ¿qué hizo enseguida después? Predicaba a Cristo en las sinagogas, ¿no? O sea que no tenemos que esperar para poder ir al seminario, para poder estudiar 4 años antes de poder predicar, ¿no? Enseguida él se convirtió a Cristo, fue bautizado y empezó a predicar. Y ya está. Entonces es algo que debemos hacer enseguida después de recibir la verdad, de recibir la salvación, empezamos a compartir de lo que hemos recibido. Entonces Pablo entendió su llamado a ser fiel testigo del Mesías resucitado, predicando que Jesús era el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo de Dios, como pone allí. Y según el mensaje del Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz fue algo planeado de antemano. O sea, no fue ningún accidente. Y no fue que Satanás le ganó, ¿no? Y le crucificó. No. Esto fue algo, Cristo vino para morir en la cruz. Porque era la única manera en que Él podía ofrecer la salvación a nosotros los pecadores. La única manera de recibir el perdón era que Él muriera, el único hombre que vivió sin ningún pecado, sin ninguna vez desobedecer a Dios. Entonces fue el único que pudo tomar nuestro lugar en la cruz y morir, y después, porque ya murió por nuestros pecados, la única condición que Él nos da para poder recibir ese perdón de nuestros pecados era arrepentirnos y creer en Él como nuestro Salvador. Entonces, si estamos dispuestos a hacer eso, Él ya pagó, pero hay una condición de recibir lo que Él pagó por nosotros, y es arrepentirnos, reconocernos como pecadores y
y creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio y fue algo planeado de antemano, no fue algo que Satanás se metió ahí y a ver si cambiamos el plan. No, ese era el plan. Dios el Padre envió a su Hijo con el propósito de morir por nuestros pecados y de esta manera cumplir la ley tomando nuestro lugar. Y esto lo podemos ver en muchos pasajes, para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de ser reconciliados con Dios. Es la única manera de poder ser reconciliados con Dios. Es reconociendo que somos pecadores, que hemos pecado, y poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como el único que nos puede salvar. Entonces la frase conforme a las Escrituras significa que la muerte de Cristo es algo que se profetizó en las Escrituras desde la caída de Adán y Eva. En el pasaje de Primera de Corintios, Pablo declara que Cristo no solo murió, sino que fue sepultado, lo cual afirma el hecho de que Cristo en realidad murió, porque algunos dicen que realmente no murió, es que cayó en coma o que es que se desmayó y es que realmente no murió. No, Cristo murió y fue sepultado, murió, de verdad, estaba bien muerto. O sea, no es que se desmayara, no simplemente cayó en coma, y no fue sustituido por otro tampoco, que es lo que algunos dicen también, como algunas religiones afirman. Es importante entender que Cristo en realidad murió, porque si no murió, no resucitó. Y si no resucitó, nuestra fe no tiene base alguna, y el problema de nuestro pecado no ha sido solucionado. Entonces, seguimos con nuestro problema. Pero Él murió, resucitó, fue sepultado, resucitó y solucionó nuestro problema. Pero Cristo sí que murió, resucitó al tercer día y sigue vivo hoy. Al final del pasaje de 1 Corintios 15, 3-7, Pablo sigue insistiendo en la resurrección de Cristo, a nombrar varios testigos oculares de este hecho histórico. También los registros de los evangelios mencionan varias personas que vieron al Señor resucitado. ¿Quieres? Entonces, básicamente, dos conceptos, dos palabras: arrepentíos y creed. Arrepentíos de vuestras faltas y pecados y creed que Jesús os puede salvar, ¿no? Entonces, bueno, se puede explicar de diferentes maneras o tal, pero me vais a permitir que os deje un punto más de deberes, que ahora escribas en un párrafo corto qué es el Evangelio o cuál es el mensaje de la buena noticia, la buena nueva que anunciamos. Que tú en un párrafo puedas, como si se lo estuvieras intentando explicar, por ejemplo, a un compañero tuyo de trabajo, de estudio, o a alguien, un familiar, que le puedas explicar qué es lo que nosotros creemos que te puede ayudar, que te puede salvar. Y bueno, nosotros lo explicamos lo mejor que podemos y el Espíritu Santo nos ayuda, porque a veces algo tan sencillo parece muy complicado, quizás no de explicarlo, pero sí para la gente de entenderlo, ¿no? Entonces se necesita mucho la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice que el Señor dijo que cuando viniera el Espíritu Santo,
Él convencería o daría convicción, carga, arrepentimiento al mundo, a las personas, de pecado, de justicia, de juicio. Eso tiene un poquito más de explicación, pero Él es el que convence, ayuda a las personas a ver. Y bueno, a veces, en mi caso, yo dije, Dios, perdona mis pecados, y yo realmente no era consciente. Hoy soy más consciente de mis faltas y pecados que en aquel momento, porque Dios me ha dado mucho más luz y entendimiento. Entonces, bueno, a veces las personas entenderán lo mínimo de que sí, tengo necesidad de Dios o de Jesús y que Él me ayude. Quizás no entiende bien todo el tema del arrepentimiento, ¿no? Pero bueno, eso es parte de nuestra oración. Yo recuerdo una mujer en el parque de mi barrio que yo ya le había hablado, incluso había orado con ella, ¿cómo se dice? La jardinera, ¿no? Una mujer que trabajaba en el parque. Y le intenté explicar, es momento de arrepentimiento. Y era una mujer española de unos, no sé, 50 años, y ella no entendía qué era arrepentimiento, ni siquiera la semántica, el lenguaje, arrepentimiento, ella no sabía qué era arrepentimiento. Así de ausente estaba. Entonces, por eso tenemos que orar mucho. Yo pensé que a raíz de este juicio de Dios que tenemos, que la gente se iba a tirar de rodillas, se iba a arrepentir. Pues sigue muy duro. Por eso esta mañana la oración que ha hecho Isa, con todo su corazón, gimiendo, clamando, Señor, somos duros de corazón, ayúdanos, danos un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Y a veces yo incluso se lo he soltado a algunos, personas, que en un bar, por ejemplo, yo predico mucho en todo lugar donde voy. Y recuerdo así a gente que le digo, es que somos duros de corazón, ¿no? Eres duro de corazón, y se queda así. Parece que les choca a veces cuando alguien les dice algo un poquito fuerte. A veces me rechazan un papelito, pues yo doy muchos papelitos, tratados, entonces yo procuro decir algo. A veces me deslizo un poco porque me enfado o tal, y no debo enfadarme, ni debo sentirme rechazado. Ellos no me rechazan. Bueno, me pueden rechazar a mí, quizás no están rechazando a Dios, ni están rechazando el Evangelio. Quizás es que yo no se lo he sabido decir, o se lo he dicho en un momento no adecuado, pero yo sé que se queda. Entonces intento darle el tratadito a una persona, no, tal. Pero yo el otro día en la calle venía de la cita con el oftalmólogo y vi a una mujer española parada en una esquina y seguí mi camino. Pero yo digo, yo no paso de esto sin obedecer lo que entendí que era Dios. Y me volví y le digo, mire señora, ¿me va a permitir darle el Evangelio en este calendario? No, gracias, no, yo no quiero nada. Entonces no sé si tenía miedo, tenía temor, ella es un extraño, soy un extraño, un desconocido. Entonces digo, es para que le ayude a arrepentirse y a creer. No. Digo, vale, hasta luego, un feliz día. Ya no le dije nada más. Pero yo creo que esa palabra que le haya dicho se le va a quedar. Ella, ya Dios, aunque no me haya recibido eso. Entonces, hay que buscar maneras depende también del tipo de evangelización. En un momento vamos a entrar un poquito en eso, porque hay que ver qué tipo de evangelización te está llamando el Señor a hacer. Porque claro, yo soy muy lanzado, bueno, algunos también soy lanzado porque salís a la calle, otros quizás Dios os llama a una manera más de amistad, entonces eso ya es otra manera. No hace falta ser tan cortante, ¿no? Permitidme que os lea algo muy rapidito antes de... Sí, ¿me ibas a decir algo? Antes de que
mi esposa nos dé otra sección cortita sobre cómo compartir el Evangelio. Ya no solo qué compartir, sino cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, me gusta mucho un artículo que encontré en algún lugar y que lo he resumido en un párrafo que tiene 13 puntitos, pero son muy rápidos, de cómo evangelizaban los cristianos al principio. En un principio, ¿qué hacían? Y me gusta mucho, me inspira mucho. Dice que, número 1, ellos hacían de la evangelización la prioridad. Si quieres anotar solo prioridad, número 1. Para ellos era prioritario compartir el Evangelio. 2, sentían una profunda compasión. Si quieres anotar solo la palabra compasión, el número 1 es prioridad, número 2, compasión por las personas sin Cristo. Número 3, se amoldaban intentaban identificarse con las personas en su, si quieres anotar la palabra, contexto cultural. Contexto cultural donde predicaban la buena nueva sin caer en el sincretismo o las prácticas paganas. Porque claro, a veces uno quiere hacerse lo mismo que la persona, que termina haciéndose con ella y no realmente dándole testimonio de lo que yo soy y de lo que creo y que creo que él necesita. Entonces, sí, en su contexto, porque tampoco somos extraños. Por eso yo tengo en mi corazón, lo he estado compartiendo con el pastor y con vuestros líderes, que yo creo que Dios os está planteando un reto de llegar a vuestra generación. Es verdad que queremos estar muy cerca de vosotros, los que somos de otra generación, porque eso no quita, lo estaba contando esta mañana al pastor, a Estela, también como mi sala en mi casa se llenó un día de jóvenes del barrio, jóvenes que no sabían ni cuántos discípulos tenían Cristo. Uno me decía 3, 6, no sabían nada. Y chicos totalmente, ¿sabes? Y eso, estamos hablando de hace 15 años. 15 años. Hoy en día están todavía más perdidos los jóvenes de 15 años y eso. Entonces creemos que vosotros tenéis el corazón, el entendimiento de entender mejor a los adolescentes, a los jóvenes, a la gente de vuestra generación. Entonces, en ese contexto que habláis su lenguaje, ¿qué tal? Yo creo que es importante. Entonces, en su contexto cultural, 4, eran muy sensibles a la guía del Espíritu Santo. Si quieres poner Espíritu Santo o guía Espíritu Santo. 5, bueno, eso ahí se podría hablar mucho, ¿no? Y eso queremos, antes que terminemos la reunión con vosotros, con el pastor y todos, orar que recibáis un nuevo unción y poder del Espíritu Santo. 5, se esperaba que cada miembro de la iglesia, le llamamos la iglesia primitiva o la iglesia primera, cada miembro, si quieres poner cada miembro de la iglesia, fuera un testigo de Cristo, un discípulo y un misionero. O sea, ellos desde el principio estaban dispuestos a ser testigo de Cristo. Testigo de Cristo es uno que puede dar testimonio, pues yo doy testimonio de que me convertí, que Cristo me cambió. Por eso escribimos lo que llamamos el testimonio personal de conversión. Testigo de Cristo, un discípulo y un misionero. O sea, eso es lo que se esperaba desde el principio. No que unos solos fueran a predicar. Yo creo que es bueno lo que hacemos de ir los jueves, yo creo que es bueno siempre, todo lo que hagamos. Pero yo animo mucho a que si sois vosotros los jóvenes o el equipo de evangelismo o quien sea, que anime a toda la iglesia. Que ellos, por ejemplo, aprendan a escribir su testimonio de conversión y lo compartan cuando el Espíritu les guíe. En su taller de mecánica, en su clase, con los compañeros, a un familiar, siempre debemos estar evangelizando. Todos, toda la iglesia. No es un programa de la iglesia. Se espera que cada miembro
lo esté haciendo. El número 7, creo que el número 6, los edificios de culto no eran elementos importantes. Se dice que la Iglesia no poseyó edificios públicos en su época de mayor avance en los primeros 300 años del cristianismo, que fue después que Cristo murió. Los primeros 300 años no había edificios, más bien se valían de los hogares, las casas, y de la visitación a las casas, visitar, o a los hospitales, o a las prisiones. O una cosa que hacía la iglesia de Corinto, que era tremenda, es que en ese lugar ellos solo conservaban a los niños nacidos y a las niñas las tiraban al basurero. Entonces la iglesia se iba y recogía a las niñas recién nacidas en el basurero. Y entonces la iglesia se convirtió en una iglesia de chicas, de mujeres, porque eran las niñas rescatadas del basurero de Corinto. Era tremendo, ¿no? Como los chinos, sí, sí. Entonces es tremendo lo que a veces la humanidad hace con su prójimo, con los niños, pero no habían edificios. 7. La evangelización, bueno, en el 6 podéis poner hogares. El 6, hogares. El 7, la evangelización era un diálogo natural. Si quieres poner diálogo natural y espontáneo, no un programa organizado. Era un gozo para el creyente iniciar este diálogo acerca de la buena nueva en su vida cotidiana. O sea, era como una conversación muy, muy normal, ¿no? Ahora lo tenemos un poquito difícil, pero llegará un momento en que habrá mucha hambre del Señor. Pasarán cosas como lo que nos contaron en Santiago de Compostela, en la universidad, en los años 80, 70, 80, que era tan natural que le podías preguntar a un compañero de la facultad, decir, ¿tú quieres ser salvo? Y él responderte, sí. ¿Sabes cómo hacerlo? No. ¿Quieres explicármelo? Así, tan natural. Llegará el momento en que la gente está tan abierta, entonces no tenemos que forzar o tal. Yo a veces me quedo sorprendido. Fui al Punto Limpio en mi ciudad, en mi pueblo, Torrejón, y yo siempre intentando apologética y tal, allí con 2 o 3 hombres, trabajadores del lugar, y hablándoles, y se me quedan, sobre todo 2 españoles, los 2, se me quedan ahí pegados y como que estaban agarrados a mi palabra, no querían irse. Y estamos ahí afuera, tal, pero sí, ellos podían irse cuando quisieran. Podían pensar, este es un pesado, o yo no quiero escuchar eso. No, estaban ahí pegados. Terminé orando por ellos. O sea, los conozco, les hablo y oro por ellos. No oraron la oración que yo llamo de fe, de recibir a Cristo, pero oré por ellos. Señor, ayuda a este David, a este hombre, tal. Y yo creo que Dios toca muchas veces con mi oración a las personas. Luego ya llegar a que ellos hagan la oración, repitan, a veces ya es un paso más adelante, ¿no? Pero yo creo que de repente nos va a sorprender el Señor cuando la gente empiece a escucharnos y no por aguantarnos, ¿no? Sino realmente quieren. Entonces, bueno, ese diálogo natural. 8, lo normal era ir donde estaba la gente, no esperar a que ellos vinieran o invitarles a cultos evangelísticos especiales. Bueno, yo no estoy en contra de los cultos evangelísticos especiales. Gloria a Dios por todo lo que hacemos, ¿vale? Pero los cristianos del principio lo que hacían era ir donde estaba la gente. No tenían actividades especiales se convertían a Cristo. Yo tengo mucho en el corazón, vosotros jóvenes, Estela, oradlo con el pastor y vuestros encargados, que tenéis que ir al botellón. Tenéis que ir a los botellones. Que se me entienda, pastor. Me explico, pastor. No corrijo, solo me explico.
No es que estoy mandando a tus jóvenes al botellón, a que se... Muy bien, pastor, eres un valiente. Yo digo botellón, quiero decir la discoteca, quiero decir el parque, el concierto, donde estén los jóvenes, y ser guiados por el Espíritu Santo y por la ayuda de vuestros pastores. No quiero enviaros a un lugar a perder el tiempo o a que os vayan a hacer daño innecesariamente, a exponeros sin necesidad, no. Pero yo creo que hay que ir donde ellos están. Y yo creo que cualquier cosa, por sencilla que hagamos, que Dios os lo ponga en el corazón. Yo orando con los intercesores estos días, yo sentí, solo con que nos plantemos un día allí, en la manera adecuada, nos arrodillamos y empezamos a orar por esos jóvenes, empezamos a adorar a Dios, cogemos la guitarra. Yo estoy seguro que Dios tocará a jóvenes ese momento, ese día, ¿sabes? Y predicarles, yo creo que vosotros lo entendéis. Para mí, llegar a la gente o llegar a los jóvenes no es lo más difícil. Yo puedo llegar a la gente de muchas maneras. Llegar a la gente no es lo más difícil. Ya un poquito lo más difícil es saber qué decirles. Entonces os vamos a poner un vídeo luego, un poquito al final, de 3 minutitos, porque yo creo que hay por lo menos 2 maneras que Dios quiere usaros. Uno es con el poder, creo que se lo dio a Majerly. ¿Cómo es? Tú me das poder, que quiere decir también valor, valentía. ¿Cómo pone? Bueno, es Él quien me arma de valor, que es importante en evangelismo, tener un poco de valentía, porque todos sentimos temor. Todos. Aunque lo hayamos hecho muchas veces, yo lo he hecho muchísimas veces. Pero cada vez que lo hago necesito superar esa barrera, esa inhibición, ese temor. Eso es normal y es una lucha espiritual. Entonces, sí, es verdad, oraremos por vosotros, que seáis investidos de poder, de valor, de valentía. Pero el apóstol Pablo mismo decía que orasen por él, para que él tuviese denuedo. Denuedo es valentía. Es verdad. Poder del Espíritu Santo es otra cosa que queremos orar por vosotros, como veremos en el vídeo, porque yo creo que Dios quiere usaros en sanidades, en señales, en milagros. Que vosotros vais a orar por personas y van a ser sanadas instantáneamente. Vais a orar por personas endemoniadas y van a ser liberados. Amén. Y otra cosa, que Dios os va a dar palabra de conocimiento. Ya en un momento hablaremos sobre los dones y cómo hacerlo, pero que de repente tú vas a ver a una chica y le dices, te quiero decir algo, que Dios te ama y Dios te perdona, no importa lo que hayas hecho. Hay una cosa que tú has hecho que tú no te puedes perdonar a ti misma. Y Dios quiere que sepa que Él sí te perdona. Y en tu mente estás pensando en que ha abortado. Y Dios te lo dice a ti, quizás tú no le dices esa palabra, pero dices, Dios te perdona. Y esa chica se va a derretir y va a decir, ¿cómo lo sabías? Claro que sí. ¿Sabes? Y a llorar. Y ahí terminas tú abrazando a una chica en la calle y diciendo, Señor, sánala, Jesús, perdónala. Di conmigo, di, Jesús, perdóname, Jesús, sálvame, Jesús, sáname. Y yo te digo, la chica lo va a decir. Y de ahí para adelante ya es otra historia. Cómo pudiésemos ayudarla o engancharla o traerla, eso ya es otra historia, ¿no? Pero que llegar a la gente y tocar su corazón, yo te digo que no es difícil. Vosotros vais a poder llegar a ellos de muchas maneras, con la adoración
hincados de rodillas pidiendo por ellos. Si algunos se van a burlar, evitaremos que nos vayan a hacer daño porque hay mucha violencia y agresión. Entonces hay que ver que vayan hombres con vosotros, hermanos, de la evangelización, para no exponeros innecesariamente. Si Dios os lleva a un botellón, hay que orarlo bien, haber orado, consultado al pastor, vamos a ir, a qué hora vamos, quizás a la primera hora, antes que estén hechos una pena. Entonces todo eso hay que verlo. Pero yo solo dejo el desafío a Estela, Marjorie, Catherine, de orar al Señor y ver. Pero yo creo que Dios quiere que vosotros alcancéis a vuestra generación. Y yo creo que cuando vuestros jóvenes comiencen a ver cómo Dios los usa, incluso jóvenes que quizás están un poco con un pie en el mundo y otro en la iglesia, que cuando vean cómo Dios comienza a usarlos para bendecir a otros, ellos mismos se derretirán y dirán: ¡wow, Señor! ¡Wow! Yo no sabía que yo podía dar esto a los jóvenes. Y ellos mismos, vuestros jóvenes, serán convencidos de que tienen que ponerse bien con el Señor. ¿Sabes? Que esto no es un juego. Entonces yo creo que es una motivación muy grande empujarlos fuera de estas 4 paredes. Que aquí, pues hombre, os estamos dando muchas cosas. Ya estáis hartos o ahitos o satisfechos. Ya tenéis mucho. Entonces no es seguiros dando más y más aquí. Es ir a dar lo que tenéis. Y ahí hay una juventud, vosotros lo sabéis mejor, que están muy mal. Yo creo algunos se están suicidando y lo están pasando muy mal, con depresiones, incluso desde niños, ¿no? Entonces, con una palabra que tú le des, con un gesto, ¿sabes? Yo creo que Dios te ama. ¿Me dejas que haga una oración por ti? Una oración sencilla, Dios va a tocar sus corazones. Entonces yo os dejo ese reto y pediremos que Dios os muestre. Estoy hablando esto con David y Diana, que es a nivel ya de ICEA, de todas las iglesias, que a ver si podemos ser juntos un curso de discipulado y al mismo tiempo ir sacando a nuestros jóvenes a alcanzar a su generación. Entonces estamos ahí trabajando, que lo sepáis, o bien a nivel de iglesia o a nivel ya de todos juntos. Oye, vamos juntos a Antequera o vamos juntos a Torremolinos, y que no estéis tampoco solos, ¿no? Que estéis apoyados. Entonces, bueno, eso es... me he quedado en el 8, creo, en el 9. Sí, ¿verdad? En el 8. La palabra del 8 es ir. La palabra del 8 es ir a donde están ellos, ir. La palabra del 9 es discípulos. No se buscaba a ser simpatizantes ni tan siquiera creyentes, sino discípulos comprometidos y testigos de Cristo, discípulos. 10. La apología, que es la defensa del Evangelio, era sometida a prueba en las escuelas filosóficas, así como en los lugares públicos. Ellos eran, ¿sabes?, se enfrentaban a toda esa gente filósofa y tal. Ellos ahí estaban. Entonces el 10 es apología. Apología es una defensa del Evangelio, es poder defender el Evangelio. 11, comunidades. Comunidades enteras se convertían de una sola vez. O sea, de repente todo un barrio, todo un pueblo se convierte al Señor. Hay que ver lo que Dios quiere hacer con los musulmanes, porque ellos se convierten posiblemente por familias y tal. Eso habrá que verlo, esto es otro campo. Pero Dios quiere hacer una obra a ellos. En un principio son duros, pero a veces son los que más abiertos están, por lo menos a hablar contigo. Sí, no sé qué, te dicen muchas cosas, pero ellos quieren, necesitan. Entonces, bueno. 12, el mayor impacto era las vidas transformadas por, la palabra es
el amor fraternal entre cristianos, amor fraternal entre cristianos en su comunidad. La gente era impactada. Claro, cuando entran, a mi esposa lo que le derritió cuando entró a una iglesia evangélica es que sintió el amor de Dios. Eso le conquistó su corazón. Y a veces la gente lo que le impacta es el amor que ve entre cristianos o el amor que siente que le dan. Que te dicen, hola, ¿cómo estás? O ¿cómo te llamas? Tal. O te ofrecen, necesitas algo, tal. Entonces, ese amor también. Entonces, bueno, eso es de toda la iglesia, todo lo que estamos haciendo. No tenéis que hacerlo vosotros solos. 13, la iglesia, este es el último, la iglesia se involucraba en las necesidades de su comunidad local. Entonces, poner comunidad local, o sea, pues aquí en el barrio, en Torremolinos, y al mismo tiempo estaban dispuestos a mudarse a nuevos campos de misión. Imagínate que el Señor os manda a tener una casa en Tánger, ¿no? Ahí cruzando la frontera. No lo sé. Entonces era local y era hacia afuera, misión, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos compartir el Evangelio, pero que cortito esto, pero que os ayude a saber cómo usar tus dones antes de que veamos el vídeo y antes de que oremos por vosotros, ¿sí? Mi esposa, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, la pregunta es cómo compartir el Evangelio, cómo podemos compartir el Evangelio. Y hay muchas maneras, ya hemos mencionado algunas maneras de compartir el Evangelio. Pues ir de campaña a otros lugares con el grupo de jóvenes de la iglesia o con diferentes iglesias, incluso salir a la calle, tener una campaña, invitarles a cultos especiales, tener eventos especiales. Hay diferentes maneras para poder darnos oportunidades para compartir el Evangelio. Pero es muy importante entender que el evangelismo debe ser un estilo de vida para todos nosotros. O sea, debe ser lo que hacemos siempre, si estamos de campaña o si no estamos de campaña. Si vamos a correos o si vamos al supermercado, si estamos en los estudios con los compañeros, donde quiera, si estamos paseando por el barrio, lo que sea. Tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser parte de lo que soy, de lo que siempre hago, es parte de mí. Comparto mi vida, mi fe con los que están a mi alrededor, ¿no? Un estilo de vida es muy importante. Y es importante entender que debemos estar preparados para hablar a otros de nuestra fe en cualquier momento, no solo cuando tenemos una campaña especial, unos eventos especiales en la iglesia, está muy bien, pero no solo eso, sino siempre nuestra vida. Y Dios usa los dones y la personalidad que Él nos ha dado para atraer a otros a Él. Él usa quienes somos. No tenemos que ser de cierta manera o de usar ciertas palabras incluso o de tener cierto tipo de pasado para que tengamos un testimonio muy escandaloso o qué sé yo, ¿no? No, Él usa quienes somos, los dones que Él nos ha dado, la personalidad que Él nos ha dado para atraer a otros a Él. Por ejemplo, Dios puede usar la creatividad que nos ha dado para proveernos con ilustraciones e historias que ayuden a la gente a entender quién Él es y cuál es su condición delante de Él. Porque para algunos tienen un don especial para explicar las cosas.
a otros para dar como ilustraciones o para explicar las historias de la Biblia en cuentos para que la gente pueda entender más fácilmente las verdades de la Biblia, ¿no? Entonces, personas que tienen ese don especial, pues Dios usa ese don para explicar el Evangelio. Dios también ha dado un don especial a algunos para hacer amistades con facilidad. Estos creyentes tienen mucha paciencia para escuchar a otros. No todo el mundo tiene esa paciencia, pero para algunos es un don especial que Dios les ha dado. Y eso atrae mucho a la gente, porque la gente no tiene con quién hablar. Nadie quiere escucharles de sus cosas, de sus problemas. Y necesitan hablar, necesitan sacar sus cosas. Y si alguien tiene la paciencia de escuchar, de ser su amigo, de ponerse a su lado, pues eso es algo que la gente se desarma y reciben de las cosas de Dios. Estos creyentes tienen mucha paciencia para escuchar a otros y pueden ayudar a la gente a ver que Dios es la solución de sus problemas. Solo Dios puede ayudarles con todos sus problemas. A otros Dios les ha dado un don especial para servir a la gente en sus necesidades materiales y prácticas. Hay personas que les gusta servir, conocemos a personas que, incluso estoy pensando en un líder de Betel en Madrid, que él feliz sirviendo a la gente. Tú le dices, por favor, pero ven aquí y comparte tal cosa, o ven aquí y él prefiere estar sirviendo el agua a la gente, repartiendo alimentos. Le encanta servir a la gente. Es un don que Dios ha dado a algunos. Les gusta servir a la gente y ayudarles en sus necesidades materiales y prácticas. Y es algo que Dios nos ha dado y es algo que atrae a la gente a Dios. Cuando la gente vea el amor de Dios supliendo sus necesidades, estarán más abiertas a recibir el mensaje del Evangelio y a entregar su vida a Cristo. Que Esperanza nos dijo que algún día estamos convencidos de que vendrá el día en que la gente se va a convertir por un plato de lentejas, en el sentido de que tienen necesidad de comida, tienen hambre. ¿Cómo? La Biblia dice que ¿cómo se dice? Hay gente que va a Dios porque lo siente. Hay gente que va a Dios porque no ven otra salida. No es lo mismo ir a Dios por sentimiento, por amor, o por fe, que ir a Dios porque ya no tienes otra opción, ¿sabes? Dios no es la última opción, siempre es la primera opción. Claro. Entonces, cuando una persona va por necesidad, significa que lo hace por su conveniencia, no por una acción mayor, no por ayudar a los demás, ni enseñar a los demás, ¿entiendes? Sino por un amor propio, en vez de por un amor... Sí, Cristo mismo dijo que Él sabía que algunos le seguían a Él solo porque Él había multiplicado los panes y los peces y que les había alimentado. Él sabía que algunos le seguían por eso, porque les había dado comida. Entonces, pero quizás para algunos, sí, al principio vienen al Señor porque ven que Él suple sus necesidades. Pero después sí, que se entregan más de corazón, no solo porque Él ha suplido sus necesidades, sino porque han visto quién Él es y que tienen que entregarle todo. Yo en un principio, cuando yo vine al Señor, vino porque yo entendía, yo andaba buscando a quien me amara en la vida, era lo único que quería en la vida, encontrar a alguien que me amara, y lo encontré en Cristo.
Y entonces eso es lo que Él usó para atraerme en un principio. Pero cuando yo me entregué al Señor, me entregué con toda sinceridad. Invitaron a las personas a entregar su vida al Señor. Yo dije, claro, si solo tengo que saber que Él existe y veo que Él existe, sé que Él existe, entonces claro que quiero entregarle mi vida. Y yo no entendía todo al principio, pero lo hice de corazón y Dios me tomó por mi palabra. Y entonces sí, en un principio la gente puede venir porque Dios ha suplido alguna necesidad en ellos, pero después vienen entendiendo todo lo que significa entregar su vida al Señor. A otros Dios les ha dado el don de la sanidad divina, la sanidad, para que por esta manifestación del poder de Dios los corazones sean convencidos y vengan a Cristo. Esto es lo que vamos a ver en el vídeo, creo, en un momento, que las personas, especialmente hoy en día, yo creo que muchos están viniendo al Señor porque ven el poder de Dios. Dios quiere hacer sanidades, señales y milagros a través de sus hijos. Y entonces, sus hijos y sus jóvenes. Entonces eso Dios lo va a usar para atraer a la gente a sí mismo. Entonces Dios les ha dado un don especial a algunas personas, pero es posible para todos nosotros es posible que Dios nos use para hacer señales, sanidades y milagros en su nombre. Para algunas personas les es fácil entrar en conversación con extraños o recién conocidos para hablarles del Evangelio. Para algunos, como mi marido, es muy fácil. Para mí no. Para otros esto puede ser difícil, pero eso sí, que tienen la paciencia y perseverancia para profundizar más en una relación, para sostener estas amistades e involucrar a las personas, por ejemplo, en sus hobbies, en sus actividades diarias o para ayudar a alguien en sus necesidades prácticas. Entonces está bien, no todos tenemos que ser iguales. Entonces Dios nos usa como somos. Se puede transmitir el mensaje del Evangelio de una manera personal o presencial, pero también a la distancia, como por ejemplo usando las redes sociales o a través de los medios de comunicación. Hoy en día, pues muchos jóvenes están enganchados con las redes sociales y eso, pues se puede usar eso para predicar el Evangelio. Siempre es importante tener el apoyo de otros en la iglesia para compartir dones y orar unos por otros y por las necesidades de sus contactos. A veces se necesita entrar a fondo con ayunos y oraciones hasta ver la victoria en la vida de alguien. Por eso es importante que toda la iglesia esté involucrada. Incluso si los jóvenes, si salís al botellón o a la calle y estáis compartiendo con la gente, que alguien de la iglesia esté orando al mismo tiempo, orando por vosotros para que el Señor os proteja, para que el Señor os unja, para que caiga el poder del Espíritu Santo. Entonces que estén orando o que después que vengáis para compartir lo que pasó. Y mira, esta persona que tiene esta necesidad, tenemos que seguir orando por esta persona que ha mostrado interés o que tiene esta necesidad y tenemos que seguir orando. Necesitáis el apoyo de toda la iglesia. También es importante trabajar en equipo porque se puede transmitir el mensaje del Evangelio a través de la distribución de alimentos, por ejemplo, en el local de la iglesia, como entiendo que hacéis vosotros, ¿no? Entonces eso se hace en equipo. O a través de la enseñanza, la consejería o la administración en grupos en los hogares, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de compartir el Evangelio, pero Dios quiere que todos tengamos el evangelismo como un estilo de vida, como algo que hacemos siempre, usando los dones y la personalidad
que Dios nos ha dado a nosotros y Él nos va a usar con poder. Gracias. A mí lo que me conmovió, especialmente eso fue en septiembre del año pasado, que estábamos en Barcelona, y una noche después del culto íbamos al lugar donde estábamos hospedados y empezaron a pasar los jovencitos y chicas y chicos y delante de nosotros en el Paso Sebra. Y a mí lo que me quedé sorprendido es qué jovencitos, eran casi niños y niñas, iban al botellón. Y yo me quedé, digo, wow, Señor, son como corderitos que van al matadero. ¿Cómo pueden unos padres dejar ir a una niña de 12 años con estos salvajes allí toda la noche? Y son niños, son jovencitos. Entonces, claro, cuando vais a salir y pensáis salir eso, pues ya no son solo hombres de 18, de 20 años o tal. Es que muchas veces son casi niños, son adolescentes, son muy pequeños. Entonces, yo creo que hay que orar también y proveer esto cuando hablamos de las ilustraciones y tal. Yo pensaba en el evangelismo a los niños. Yo no sé eso cómo se puede hacer, si en el verano, en los parques. Dios nos tiene que dar las armas ahora con todo esto de la mascarilla y todo eso. Pero bueno, hay muchas maneras. Pero yo estoy seguro que si el Señor pone una carga, Él da la manera de saber cómo hacerlo, llegar a los niños y eso. Y luego, pues, los métodos. Yo os estoy dejando, Estela, con el pastor, un paquete de 40 calendarios, tesoros escondidos, 2022. No tengo una muestra aquí para enseñároslo, pero tiene un paquete. A mí es que me gusta mucho usar esas cosas. Y yo digo, mira, quiero darte el calendario tal, te va a gustar, léelo una vez por semana, tal. Y a mí me lo recibe mucha gente. ¿Sabes? La chica de la gasolinera, ahora cuando veníamos ahí a la entrada a Andalucía, lo que llaman Despeñaperros, en la gasolinera, digo, oye, por favor, quiero dejarte este calendario para tu compañero Ramón. Dice, sí, yo lo conozco el calendario. Digo, lo has visto porque otro año se lo he dejado a Ramón. Vale, este es para Ramón y este es para ti. Gracias. Ya conocía el calendario, porque siempre que paso, venimos, me paro ahí. Y le he dejado 3. Uno para ella, el otro que conozco también es Martín. Ya conozco a 3 en esa gasolinera. En fin, yo uso mucho los tratados, le he dejado ahí como 300 trataditos. Hay unos para niños que se llama El mejor padre del mundo. Yo lo uso mucho para los niños, jovencitos. Ya vosotros podríais ver. Hay otras cosas que vosotros os gustará ver o usar, no sé. Yo, un profesor de secundaria de Illinois, Greg, que se venía con los jóvenes en el invierno, nos íbamos a Aragón con él, a los pueblos pequeños, y él se hacía con su hija, que no sé cuántos años tendrá, 35 o más. Sí, ella es lisiada, totalmente lisiada. Tiene parálisis total y no habla nada. Y ella le ayuda a él a su padre, a hacer unas tarjetitas que se desdoblan así, por dentro llevan la explicación y dentro llevan una pulserita que lleva 4 colores, 4 cuentas, ¿no? Bips, esos. Y entonces la tarjetita se llama ¿de qué color es tu corazón? O yo le digo, esta pulsera puede salvar tu vida. ¿Es tu corazón dorado? ¿Va camino a la gloria? ¿O es negro?
está lleno de pecado, no puede ir al cielo. ¿Sabes cuál es la única manera de hacer tu corazón sucio, hacerlo totalmente limpio, blanco? Es rojo, la sangre de Cristo. Y cuando has nacido, por la fe y por el arrepentimiento. Luego el verde. El verde significa que ha nacido algo, crecimiento. Verde, vida, es oración cada día, la Biblia y vas a la iglesia. 3 cosas que vas a hacer. Entonces esa pulserita me ayuda a mí en un momento a explicarle. Y si me deja, le pregunto, ¿de qué color es tu corazón? Y la gente se queda así. ¿La quieres? Hay gente que le gustan las pulseras. Dice, esta es para ti. Vas a pensar en eso. Y esta tarjetita ahí te explica los colores, ¿vale? Y te pone una oración que te dice cómo decir, Jesús, sálvame. Entonces, hay cosas muy sencillas, tal, que si vosotros queréis usarla o tal, no es difícil de hacer, o de palabra, o con adoración, o como sintáis del Señor. Sobre todo con el poder del Espíritu Santo, que le vamos a orar. De mi lugar.